O algunos van por 12. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. ¿Dudas, preguntas con lo que vimos la clase anterior? Nos quedamos en esta definición general del trabajo, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos la última clase. Quedamos de ver el problema, ¿correcto? Sí. Bueno, a ver, ¿qué dice el problema? Dice, un objeto pequeño de masa M, aquí está suspendido de una cuerda de longitud L, ¿no? Al objeto lo mueve lateralmente una fuerza F, aquí F, que siempre es horizontal, hasta que la cuerda finalmente forma un ángulo phi M. O sea, de phi a phi M, por la vertical. Entonces, respecto a esta vertical, aquí va un ángulo phi, y después hay una diferencia de phi a phi M, ¿correcto? El desplazamiento se consigue con una pequeña rapidez constante. ¿Qué quiere decir eso? La aceleración es cero ahí, ¿vale? Determina el trabajo realizado por todas las fuerzas que operan sobre el objeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Aquí está. Entonces, tengo aquí mi masa. ¿Qué tengo? ¿Qué acciones? ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza que le estás aplicando. La fuerza que le están aplicando. La tensión. La tensión. Está de la cuerda, ¿correcto? ¿Qué más? Con un ángulo de peso y no. Con un ángulo phi, ¿correcto? Y su peso, ¿no? Sí. Un ángulo phi, ahí va. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Solución. El movimiento es a lo largo de un arco de radio L y el desplazamiento delta S siempre será en un punto intermedio del movimiento. La cuerda forma un ángulo phi con la vertical y en el diagrama del cuerpo libre la altura 1 como aplicado. Al aplicar la segunda ley de Newton, nosotros ya quedamos que tiene que indicarlo, o sea, la rapidez constante. Entonces, X igual a CNY igual a 0, ¿vale? Entonces, ya analizando las componentes o haciendo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, a que es igual esto. La sumatoria de fuerzas en X La fuerza menos la componente de la dirección menos de pi. ¿por qué? No es cierto, coseno de 90 menos pi. Pues puede ser 90 más. No, A ver, este es cateto opuesto. Entonces sería cateto opuesto. Coseno de pi. Ahí, aquí lo tienes. Oye, pero por eso. la que dijo No, ya no le fue la tercera. O sea, es lo mismo. Entonces la componente de X 90 menos pi. este es cateto. ¿Cómo va, Angie? Coseno. El coseno de pi menos Peso. ¿vale? Igual a 0, ¿sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Recuerden, siempre que diga la palabra rapidez constante, sabes que en ese momento podemos hacer esa aceleración. Tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque al tener velocidad constante o rapidez constante, no hay aceleración en ninguno de los dos casos. ¿Vale? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué sigue ahora? Tengo que relacionarlos de tal manera que yo encuentre que no. Si a mí me está pidiendo el problema que encuentre el trabajo, ¿a qué es igual? La fuerza paralela ¿Sale? Por a ver, ¿sí o no? Entonces, tengo que encontrar de estas dos a la fuerza, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que puedo hacer es despejar tensión y dejarlo todo en términos de fuerza. ¿Cómo le haría? Vea que es igual en esta otra. 1 peso sobre y 2. el coseno. Voy a despejarte
de 2, ¿no? SMG sobre coseno Perfecto. de Es igual a mg entre coseno de phi, ¿correcto? Y lo sustituimos ¿en dónde? y F menos Entonces, ¿cómo me queda? F menos MG coseno de phi. mg sobre coseno de phi por seno. Por seno de Seno entre coseno que es phi. Y eso es igual a F menos MG tangente de phi. no, sí, pero luego ya, como ustedes dicen, o sea, F menos mg coseno de phi entre coseno de phi es igual a 0. Entonces 0 entre coseno, entonces F es igual a mg tangente de phi. ¿Estamos de acuerdo? Ya. No, ya lo pasé. O sea, si está negativo, yo paso por acá. Ahora, eso ya despejé directo ahí la F, ¿correcto? Aquí está negativa, pasa después del 0 positiva. Y ya hice la equivalencia de aquí. ¿Vale? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, yo tengo otra situación. Dice lo siguiente. Al combinar las ecuaciones anteriores ya. Nos quedó lo mismo. F igual a mg tangente de phi. Y sin verla de aquí. Fabulosa. Dado que F actúa solo en la dirección X, podemos usar la ecuación como tal que dice F de X tiene una fuerza, pero F de Y es igual a 0, ¿correcto? Para encontrar el trabajo hecho por F, entonces tenemos que hacer esta integral, ¿sí o no? Sobre X. ¿Sí o no? O sea, fuerza por distancia. Sí. Entonces, dice que es la integral de la fuerza por la distancia en X, pero me dice lo siguiente, eso es igual a la integral de 0 a phi m por mg tangente de phi diferencial de X. ¿Sí queda claro por qué? Sustituyó, ¿no? A ver, Porque la fuerza. primero, esto sabemos que es F, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo sé que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por la distancia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Voy a sustituir F nada más. ¿Qué es qué? mg tangente de phi, ¿correcto? Diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde a dónde tengo que hacer la integral? De 0 hasta que llega al ángulo, ¿no? A ver, de 0, se supone que está en X, ¿correcto? Sí. Pero ¿están de acuerdo que cuando yo ejecuto esta fuerza, ¿qué es lo que estoy haciendo? Recorriendo un arco, ¿sí o no? Sí. Entonces tendría que cambiar la forma en la que estoy haciendo mi análisis. En este punto, más grande aquí. Ya no puedes calcular. ¿Cómo está la componente de X? No, X va a seguir, pero va respecto a la vertical. Yo tengo esto, ¿no? Todos han hecho eso. Voy a poner aquí como poste. Tengo aquí mi cuerda, ¿no? Y tengo yo aquí la masa, ¿no? Y entonces digo que aquí hay una distancia X. Aquí va la fuerza, va bajando, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿cómo está relacionada esta X con el ángulo? Pues se va desplazando como. Pero ¿cómo sería ahí? O sea, No, ¿cómo sería la componente de X? Esta componente de X. Casi Respecto todo. a- Eso. Sí, o sea, sería un 0, ¿no? Sí, eso. O sea, X es igual a qué? Me falta algo, ¿correcto? ¿Por qué? L, ¿no? Acuérdense que esto ¿cuánto vale? El cateto hipotenusa. Cateto puesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces me queda como X igual a L seno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo una relación de quién? De mi posición X respecto a F, porque ¿qué va a hacer? Esta F, mientras yo siga moviendo, va a seguir moviendo, pero ¿de qué manera? Circular, ¿no? Entonces ya ahí estoy considerando el arco como tal, y ahí me dice que se va a mover. Entonces yo sigo aplicando F. Aquí hay una diferencia que no hay problema.
Pi y m, ¿no? Entonces, yo mi derivada, ¿de dónde a dónde iría ya con ese cambio? De 0 De 0 a, ¿sabes este 0? Pegado al poste a Bien. phi m, ¿correcto? Por eso, aquí dice que va de 0 a phi m. Ahora, como tengo este x, respecto a x, tuve que hacer mi ajuste de x respecto a quién? A la cuerda, ¿no? Ya, respecto al comportamiento, a la cuerda y la masa, ¿no? Sí. Entonces aquí igual, así. De aquí sería x0, por ejemplo, y de aquí sería xn, ¿no? X inicial y x final, ¿no? Pero de todas maneras va con las mismas relaciones, un cateto opuesto, ¿sí o no? Sí. Y tiene un ángulo phi m, en ese caso, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí, ¿no? No. Ya lo relacioné. Ahora, ¿cuál sería la derivada de x respecto a phi? Sería menos coseno L coseno de Ah, L coseno de No, porque me sale coseno de phi. No, menos Coseno de phi. No, ¿Pero eso menos o L? La derivada de este. La derivada del cero. coseno. Es de Coseno positivo, ¿no? Sí, ya. La derivada. ¿Cuánto? ¿Sí está bien o no? Sí. Ah, ok. Entonces, ya que tengo la derivada de x respecto al coseno, lo único que hago es pasarlo a diferenciales, ¿correcto? Entonces digo, el diferencial de x es igual a L coseno de phi diferencial de phi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces lo que tengo que hacer nada más es sustituir en mi integral y con el límite que ya tengo aquí bien definido. Entonces el trabajo es igual a la integral de 0 a phi m de mg tangente de phi. ¿Por quién? Por L coseno de Por L coseno de phi diferencial de phi. ¿Correcto? Oh, llegamos a lo mismo igual que el libro. ¿Vale? O sea, mg tangente de phi por L coseno de phi diferencial de phi. Haciendo lo que acabamos de hacer en cuanto al cambio de variable, ¿correcto? Sí. Bueno, y ya llevando a cabo eso, ¿cuánto nos queda? Ahora ya nuestra función. ¿Cuál es la integral? Esto está fácil, ¿no? Entonces MGL porque es constante. A ver, yo tengo que omega es igual a la integral de 0 a phi. Bueno, si sacamos LMG, ¿no? Sí. Estas son las primeras cosas. LMG de la integral de 0 a phi m. ¿De quién? Tangente de phi por coseno de phi por el coseno de phi. ¿Y eso cuánto es? Coseno de phi. Tangente por coseno es. ¿Sí queda claro por qué? Porque la tangente, ¿a qué es igual? Coseno de phi entre coseno de phi. Si yo lo multiplico por el coseno de phi y les queda solamente, ¿ya quedó? Magia. Y es bien. Bueno, ¿y cuánto es esto? ¿Cuánto es la integral del seno? Menos coseno, ¿correcto? Entonces ya me queda LMG. LMG por ¿quién? Menos coseno de phi evaluado de 0 a 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces ya finalmente esta expresión ¿cómo me queda? LMG se multiplica a menos coseno de phi m menos coseno de 0. 0 es 1, ¿correcto? Pues coseno de 0, 1. Menos por menos, más. Pues ya por eso el libro me lo muestra invertido. O sea, MGL por 1 menos coseno de phi m. ¿Cero? ¿Estamos bien? Sí. Y ya finalmente, LMG multiplica 1 menos coseno de 0. Y ya sería el final para encontrar mi trabajo en la parte del problema que está aquí.
pidiendo. Aguas. Aquí hay varias cosas que tienen que identificar. Primero, la parte de las variables, ¿no? O sea, porque pareciera lógico, esto de aquí lo conocen. Sabemos que es fuerza por distancia, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el movimiento que generó no era completamente lineal respecto a X, ¿no? Entonces, ¿cómo era el movimiento? Un arco como tal, ¿no? O sea, es un arco y lo que sí iba a variar era el ángulo que yo estaba jalando ese. Conforme yo aplicaba la fuerza en esa masa, se iba a ir variando el arco como tal, ¿no? Entonces tuve que hacer la relación del arco, ¿no? Al convertirlo X respecto a ese arco y esa cuerda. Entonces ya automáticamente cambió la naturaleza de lo que iba a analizar, ¿sabes? Y ahora estaba en función de quién, del ángulo que yo aplicara. ¿Cuánto es lo más que puede alcanzar este de aquí? Esta diferencia. ¿Va de dónde a dónde? De 0 a. Puede ir de menos 1 a 1 este de aquí, ¿no? Pues este puede ir de menos 1 a 1. ¿Sí o no? O sea, por los ángulos. O sea, si tú partes de 0, ¿cuánto tienes aquí? O sea, ¿cuánto trabajo tienes aquí cuando phi m vale 0? Nada. 0, ¿no? Entonces, como me lo vas variando, va a aumentar. Correcto. ¿Qué pasa si para ese phi m ya tienes 90 grados? ¿Cuánto es el trabajo? 1. ¿Pero qué sería ahí? O sea, no, coseno de 90, 0. Ya te queda 1, ¿sí o no? Ya te quedaría el máximo trabajo que alcanzaría. ¿Vale? Entonces va de 0 a 1. Va a ir de 0 a 1 la relación ahí. ¿Sale? Y bueno, ¿cuándo te da menos 1? ¿Cuándo es 180? ¿Cuando estás dónde? Hasta arriba, ¿no? 180. Cuando estás en 180, ¿cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Menos 1. 1. 1 por 1. ¿Por 1? Ok, 1 más 1. 2. Entonces tienes el doble del trabajo. Todavía hay un máximo. O sea, desplazaste todo. Ay, está arriba. No, está viendo el oxígeno. Le voy a hacer ejercicio. ¿Sale? Entonces, dudas hasta el momento, ¿no? Preguntas. Porque ahí lo que les puede pedir el problema, o sea, ustedes llegaron a esta expresión, ¿no? Entonces, lo que ustedes siempre tienen que revisar cuando lleguen a esto son todos los valores que les puede dar. O sea, principalmente los extremos. O sea, ¿qué pasa cuando phi m vale 0? ¿Qué pasa cuando phi m vale 1? ¿Qué pasa cuando phi m vale menos 1? Y después vuelve a valer 0, ¿no? Porque el coseno va a ser 0, 1, menos 1. El coseno, ¿sí? Después, ¿qué sigue? 0, 1, menos 1. 0, 1. 0, 1. 0, menos 1. 0, 1. 0, menos 1. Así va porque es cíclico, ¿sí? La onda 0. Entonces, lo que tienen que ver siempre los extremos, ¿qué pasa cuando vale 0? ¿Qué pasa cuando vale 1? ¿Y qué pasa cuando vale menos 1? Y entonces les van a dar varios datos, ¿no? Cuando vale 0 esto, yo tengo la fuerza aplicada aquí. Hacia abajo, o sea, Cuando esto vale 0, ¿cuánto tengo en esto? Lo mismo. Tengo la cantidad nada más ml, que está en función de quién? De la longitud, de la masa y de la gravedad. O sea, el peso, ¿no? El peso y la longitud de la cuerda. Pero cuando eso vale 180 grados, es el doble. O sea, estoy haciendo el doble de trabajo, prácticamente. ¿Por qué? Porque tiene lógica, ¿no? Si yo lo levanto desde 0 hasta 180, tiene que... ¿Y qué pasa si regreso? O sea, quedamos que si yo llevo aquí a 90, ¿cuánto es? MG y nada más, ¿sí o no? Entonces, fuera de aquí es que... Pero fuera de, entre 0 y 90, ¿cuánto es respecto a MGL? Es... A ver, pues coseno de... Coseno de 45. Pues va a ser mejor. A ver, de 0 a 90 es menor que cuando yo estoy pasando. O sea, cuando yo estoy de aquí acá va a ser menor que MGL. O sea, sería Este es un punto extremo. 0. ¿Qué pasa si yo esta masita desde la llevo hasta acá?
Eso es lo que esté a los 180 grados. Son 2 menos El coseno de 180. Y entonces aquí tengo. ¿Ya vieron? ¿Y qué pasa si yo regreso a la parte de acá? Que sería 270, ¿no? ¿Cuánto sería? Menos el coseno igual. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser los Entonces, la fuerza, pues la... ¿Vale? Serían 270, ¿no? Sería el equivalente a 90. Ah, bueno, menos 90. No se cancela. O sea, sería 0. Sí, 0. Pero es 0 Lo demás no Ah, se sí, se quedaría. Ese nomás. Pero MG después no lo multiplicaría y quedaría ¿Dónde? MGL por 1. No, cuando restas aquí es 0. Porque ¿cuándo es el coseno de 0? 1 menos 1. 0. Entonces aquí. Aquí estás en 0. Aquí vale 0. No hay trabajo. ¿Qué le estás haciendo con respecto a la distancia que se Profe, va a pasar? entonces la fuerza es como la derivada de la trayectoria. No, porque nunca olviden lo siguiente. O sea, fuerza es segunda ley de Newton, ¿vale? Si hay una derivada, o sea, la fuerza sí tiene una derivada, pero no viene dada por una derivada como tal de ella, de la fuerza, sino por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y a su vez, la velocidad es la derivada de quién quedamos, de la posición respecto al tiempo, ¿no? Entonces, sí está, de hecho esto nos va a servir partiendo de esto para hacer la otra demostración, que es la demostración de energía. De energía cinética. Entiendo que la fuerza es tangente, entonces al integrarla tenemos... No, aquí no es tangente. Aquí no es tangente. Tangente sería que la fuerza la tuviéramos así. Fuerza o la fuerza estuviera por acá. Aquí sería tangente. Aquí le estamos aplicando la fuerza prácticamente no perpendicular a la trayectoria, pero sí lleva un ángulo. O sea, sí lleva un ángulo fijo. No es O sea, toda su función a la distancia que vamos a tener con respecto a X, o sea, del triángulo en X, ¿no? ¿Qué? En X, o sea, tienes el triángulo y todo va a ser en función a la distancia que tengas o sea, no sé, del origen a X. ¿Qué? O sea, que todo lo estamos haciendo, todo se está haciendo en función a la distancia que tengas con respecto a la fuerza que se aplica en la masa, pero del triángulo en X. O sea, tienes Sí. Lo que pasa es que, Carlos, si tú vas a variar, o sea, si tú te fijas, bueno, si nosotros nos fijamos, vamos a generar un arco. Bueno, entonces, quiero suponer que se han hecho ese ejercicio, ¿no? O el juego que está en el poste y una pelota amarrada, y lo tienen que aventar para que lo agarre el otro y todo eso, ¿no? Entonces, si tú te fijas, cuando está el tipo pegado al poste, tú le marcas y lo levantas. Pero estás de acuerdo que vas a levantar una altura respecto al poste, ¿no? Pero tú estás generando un arco en la trayectoria porque obviamente no crece él. Entonces lo que estás haciendo, al separarlo con la fuerza, le estás aplicando, estás generando un arco de trayectoria. L por fin, al arco es L fijo. Entonces cuando ya tienes eso, por eso tú dices, bueno, como yo tengo que hacerlo respecto a X, tengo que convertir ese X en la trayectoria que estoy relacionando aquí. ¿Y cómo está mi relación? Bueno, si yo tengo esta distancia y tengo este ángulo, ya sé que X es igual a L por el seno de este ángulo. Ya sí lo puedo visualizar. ¿Dudas hasta aquí con mis preguntas? ¿No? ¿Miércoles 7 de la mañana también? Bueno. Bueno, entonces podemos encontrar esta otra relación en función de quién? De la altura, ¿no? Que está generando ahí. Es mg y nos sirve para un tipo de energía que vamos a encontrar.
Bueno, ¿dudas hasta aquí, no? ¿Preguntas? Y esto lo analizamos así porque nos hubieran dado valores pues ya lo analizamos. Siempre son esos algoritmos como los padres de círculo. Claro, porque no puede ser Dice lo siguiente. A ver. Al diseñar un sistema mecánico, a menudo hay que tener en cuenta no solo cuánto trabajo ha de ejecutarse, sino también la rapidez con que debe hacerse. ¿Qué quiere decir rapidez? ¿Qué? Una velocidad, ¿no? O sea, una velocidad instantánea, ¿no? Ok, entonces, al diseñar un sistema mecánico o cualquier otro sistema, a menudo hay que tener en cuenta no solo cuánto trabajo ha de ejecutarse, o sea, fuerza por distancia. Yo le estoy aplicando una fuerza respecto a una distancia, ¿no? Que yo puedo, una trayectoria que yo puedo identificar, que por lo regular tienen que ser paralelos. ¿Quién? La distancia y el trabajo, la fuerza, ¿no? La distancia y la fuerza llevan una relación paralela, aunque no quiere decir que una y otra vayan en el mismo sentido, pueden ir en sentidos opuestos, ¿correcto? Entonces, también nos interesa qué tan rápido lo podemos hacer, cuánto tiempo nos toma llevar una cosa de un lado a otro, y entonces ya aparte de la distancia tengo que analizar el tiempo que tarda en hacerlo. Esa misma cantidad, ¿vale? ¿Es potencia? Esa misma cantidad se realiza, sí es potencia, la misma cantidad se realiza al levantar un cuerpo a determinada altura, tanto si tardamos en ello un segundo o un año, pero la rapidez con que se efectúa es muy diferente en ambos casos, ¿correcto? Entonces, definimos la potencia como la rapidez con que se lleva a cabo el trabajo. Aquí consideramos exclusivamente la potencia mecánica que se define en el trabajo mecánico. Una idea más general de potencia como energía aplicada por unidad de tiempo nos permite ampliar el concepto e incluir la potencia eléctrica, la potencia solar y otras clases de potencia. Si cierta fuerza realiza un trabajo W en un cuerpo durante un tiempo T, entonces la potencia promedio debida a ella, que es igual al trabajo sobre el tiempo, ¿correcto? O sea, ¿cuánto tiempo me tomo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces ya tenemos el concepto de potencia. ¿Y la potencia instantánea cómo estaría determinada? W sobre T. ¿Vale? Donde la diferencial de trabajo es la pequeña cantidad de trabajo ejecutada en el intervalo infinitesimal de t, o el diferencial de tiempo. Si la potencia es constante en ese tiempo, entonces P es igual a P promedio y omega es igual a, el trabajo es igual a ¿qué? Potencia por tiempo. ¿Vale? A ver, lo que estamos manipulando aquí es otro concepto que va derivado, que primero ya supe que el trabajo es una fuerza por distancia. Cuando es variable, pues es la integral de la fuerza por la diferencial de la distancia, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que ¿qué más encontramos en el trabajo? ¿De qué tipo era? Su magnitud. Escalar o vectorial. El trabajo. Es escalar, ¿no? Entonces ya tenemos una situación escalar. Eso implicaría que por consecuencia la potencia fuera escalar también, ¿correcto? Entonces tengan cuidado porque estamos manejando otros términos y estamos entre lo escalar y lo vectorial. Ahora, la unidad de potencia en el sistema internacional es el joule por segundo y se conoce como watt. Su abreviatura es el W, ¿no? Por eso aquí hay varias cosas en cuanto a que nosotros el trabajo lo estábamos definiendo como W por la unidad como tal, ¿no? De potencia. Perdón, llevaba más o menos una relación, pero no se confundan. Una es la W u omega de peso, otra cosa es la W de trabajo y otra es la W de watt de potencia, ¿no? 3 Ws sinónimos, no son sinónimos, se parecen, ¿no? Bueno, eso fue en honor
a un físico que se llamaba James Watt, 1736-1819. Entonces, regresando a nuestra situación original, esta unidad se llama así en honor de James Watt, 1736-1819, que cuadra con nuestra aproximada primera generación de revolución industrial, desde 1750 a 1850. Y ahí fue cuando James Watt ya empezó a hacer, aparte de todo este estudio, el trabajo, ¿no?, de la potencia, y entonces introdujo importantes mejoramientos en los motores de vapor de su época. Por eso está ahí, ¿no? En el sistema inglés la unidad de potencia es un pie libra por segundo, aunque la unidad más común es el caballo de fuerza, ¿sí o no? Se emplea generalmente para distribuir la potencia de aparatos con los motores eléctricos o de automóvil. Un caballo de fuerza es 550 pies libras por segundo y equivale a 746 watts. Entonces, ¿de cuánto es el promedio un automóvil en cuanto a HPs? 45. Vámonos como 140. Sí, en promedio un auto deportivo está diciendo entre 140 y 180 HP. Entonces multipliquen 180 por 746, ya tienen su conversión en watts. ¿Sabe? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Con 180 me hicieron? Sí, 134,000 280 watts. Lo que consume un auto, ¿no? Deportivo de 180 HP. Ya hay autos realmente comerciales como de 220 o de 300. Pero pues digo, es un Ferrari, un Porsche. Estos deben de ser como el promedio de sedán. El sedán promedio debe de ser. Son Versa, Tina, un Golf, bueno, ya se dieron una idea de todo lo que consume en nuestro país. Bueno, ahora, el trabajo puede expresarse. ¿Qué dice? El trabajo puede expresarse también en unidades de potencia por tiempo. Este es el origen de la designación de kilowatt por hora, ¿sí o no? Con que las compañías eléctricas miden cuánto trabajo en forma de energía eléctrica se suministra a las casas. Un kilowatt hora es el trabajo efectuado en una hora por un agente que elabore con una rapidez constante de 1 kilowatt. Oh, eso es mucho, ¿no? Pero pues lo usamos ¿para qué? Para cargar nuestro celular, para que nuestro módem esté conectado y pueda tener Instagram. Vean todo lo que tenemos que hacer para que estén viendo ahí los videos ahí, influencers ahí. Y seguro de fitness, porque no creo que vean influencers de física o sea. ¿No? De medicina. ¿De medicina? Pero medicina alternativa de seguro. Ve al pasto y comete eso. ¿Medicina? Ah, bueno. De medicina al menos. Y de qué más? Bueno, de psicología está bien para que se vayan preparando para el final de la carrera. Bueno, no saliste tan loco como yo esperaba. sin hacerlo de la universidad. No, sí van a salir, sí van a salir. A ver, jóvenes. También podemos expresar la potencia aplicada a un cuerpo en función de su velocidad y de la fuerza que actúa sobre él. En un breve intervalo temporal diferencial de tiempo, el cuerpo recorre una distancia que un diferencial de S. Y el trabajo efectuado entonces es, otra vez, un escalar que es el producto punto de F por el diferencial de S y se puede escribir de esta manera, ¿sí o no? Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y eso qué es? Al ser el diferencial de tiempo, un escalar, ¿sí o no? Yo ahí voy a obtener un escalar, ¿están de acuerdo? Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, vean cómo estoy reacomodando esta parte de aquí. Si yo tengo que la potencia es igual al diferencial del trabajo en el tiempo, este es igual que fuerza por
Fuerza por diferencial de superficie. Eso ya lo hicimos, ¿no? Entonces va a ser Y esto es igual a fuerza punto diferencial de S. Y esto es igual a por velocidad. Pero recuerden que ahora sí, la velocidad es una cantidad vectorial, así es, no se les olvide. ¿Sí o no? Entonces, dudas hasta aquí. Esto les digo, nos va a servir porque de aquí vamos a migrar al concepto de energía. Pero ya vimos otra nueva relación, partiendo solamente del concepto de potencia. Entonces, encontramos esta parte de aquí. Si F y B son paralelas entre sí, entonces esto se puede escribir como que. ¿Cómo F y qué? ¿Cómo está relacionada? A nivel producto punto. La magnitud de fuerza o la magnitud de velocidad. La magnitud de fuerza, la magnitud de velocidad que formen entre ellos. ¿Sí o no? Aguas, porque ya está en función de que para que la potencia sea eficiente, tiene que haber un ángulo de aplicación. Cuando este coseno es cero, quiere decir que tanto la fuerza como la velocidad son paralelos. ¿Sí o no? Pero cuando este coseno es, cuando phi es cero, cuando el ángulo es cero, el coseno es 1. Y entonces, estas dos van paralelos. No, al ser la magnitud ya define pues escalar. Pero aparte la magnitud, así como esto, que es positivo o negativo. Positiva, ¿no? Porque acuérdense que si yo tengo vectores positivos y negativos, al calcular la magnitud, elimino la parte negativa, ¿no? Entonces, aquí dice un poco más simple. La potencia es F por B. Sí, solo sí. F y B son paralelas, quiere decir que el coseno aplicado ahí es igual a 1 y el ángulo es 0. ¿Vale? El ángulo es 0, por lo tanto el coseno es 1. Y ya tenemos que estar paralelos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿Qué pasa? Ahora dice, nótese que la potencia puede ser negativa si F y B son antiparalelas, ¿vale? ¿Qué pasa si son ortogonales? Cero. O sea, no tienes potencia, porque no hay nada que esté aplicado para que puedas hacer el efecto de movimiento. O sea, puedes tener una fuerza aplicada, ¿no? Pero si el movimiento es perpendicular, ya quedamos que no había trabajo. ¿Te acuerdas? Todo parte desde ahí. Porque si son perpendiculares, no hay trabajo. Por ejemplo, yo que estoy así parado, no hay trabajo. O sea, pues esto es favorecer cuando no hay presencia de metálico. ¿Cuando no hay qué? Presencia de un ángulo. No. Bueno, no. Aguas. El coseno, este coseno, tengan en cuenta que pueden tener dos valores. ¿Sí o no? Bueno, 3. 0, menos 1 y 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa si está a 180 grados? Menos 1. 180 grados. Si está en 90 grados y si está en 0 grados, ¿sí o no? Así es. Aguas. O sea, si van completamente paralelos, ¿vale? Pero si va antiparalelo uno respecto al otro, esto te lo indica. Y entonces por eso dice, nótese que la potencia puede ser negativa si F y B son antiparalelas. Pero antiparalelas quiere decir que están a 180 grados, ¿no? Y el otro va a 0 grados, a 0 y 180. Ahí son antiparalelos, ¿sí o no? A ver, ¿cómo le hiciste? Pareciera como el de... Fíjate que la gente sigue diciendo que aquí ya está. Yo luego 0 grados, pero... entendí eso. Ya no ven el chavo del 8. A ver, tienes X, ¿no? ¿Aquí estás en qué? En 0. Ah, Si tú haces esto, y entonces ¿hacia dónde vas? Uno respecto a otro. ok, pero son negativos. Por eso dice que la potencia puede ser negativa. Porque son antiparalelas. O sea, una va en 0 grados y la otra va en 180. Se puede de que las dos sean paralelas, pero las dos vayan a
la 180. ¿Vale? Se puede que las dos separadoras Sí, sí, puede ser que las dos vayan a la de la 180. Da igual, entonces a ver, las dos se acercan, o una y una. Ya cambiando el cuerpo de 20 positivas sobre la negativa. No, y la respecto a tu referencia. Ahora, aplicar potencia negativa a un cuerpo significa hacer trabajo negativo en él. La fuerza que la gente externa ejerce sobre el cuerpo sigue una dirección opuesta a su desplazamiento, por lo mismo, contraria a la velocidad. ¿Vale? Eso ya quedó por lo que acabo de explicar en esa parte de ahí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, caso y ejemplo de una fuerza variable que tiene este tipo de comportamiento está dado con quién? Por el resorte. ¿Vale? Por una masa unida a un resorte. Entonces se deben de acordar de esta situación, ¿correcto? Siempre en física nosotros analizamos forzosamente una masa unida a un resorte a una superficie. Puede ser una pared o puede ser un techo, ¿no? Y ya de ahí hacemos un comportamiento. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ahora, dice, ¿cuál es la naturaleza de la fuerza ejercida sobre el cuerpo por el resorte cuando se estira o se comprime? Los experimentos revelan que la fuerza no es constante, ¿sí o no? ¿Por qué es una fuerza variable? Porque va a haber un cambio ¿de qué tipo? Oscilatorio, ¿no? Tenemos un resorte ideal y tenemos un resorte con desgaste, ¿se acuerdan? Entonces el resorte ideal, ¿qué hace? Se va a mantener de manera continua haciendo una oscilación, ¿sí? Y el que tiene desgaste va a obtener un frenado, ¿no? Va a llegar a un punto en el que se va a detener, ¿sale? Entonces este experimento o esta propuesta o esta parte de aquí aplica para muchos principios de física, porque tanto para sistemas biológicos, mecánicos, etcétera, siempre hay una interacción entre los cuerpos, ¿sí o no? Si nosotros lo vemos al esquema de átomos, tenemos que electrones, protones y neutrones, ¿sí o no? Y cada uno de ellos tienen ciertas cargas. Bueno, los neutrones no tienen carga, los protones sí y los electrones también. ¿Y qué pasa? La interacción entre ellos es una especie de resorte, ¿sí o no? Que está oscilando entre la carga que atrae y repele, ¿sí o no? Igual, algunos elementos vivos, las células, presentan un comportamiento similar, ¿no? De atracción y repulsión. Por lo tanto, modelar el principio del resorte nos va a ayudar a comprender otros fenómenos más complicados, ¿sabe? Ahora, por eso dice, los experimentos revelan que la fuerza no es constante, eso ya quedó claro. Cuanto más modificamos la longitud del resorte, mayor será la fuerza que ejerce. En forma equivalente, pudiéramos decir que mayor será la fuerza externa que debe aplicarse para cambiar su longitud. También descubrimos lo siguiente: con buena aproximación en la generalidad de los resortes, la magnitud de esta fuerza varía linealmente con la distancia con que se extiende o se comprime respecto a su longitud relajada. ¿Relajada qué quiere decir? En estado normal, ¿no? Entonces, en una dimensión podemos escribir en la siguiente expresión la componente X de la fuerza que el resorte ejerce sobre el cuerpo unido a él, que es F de X es igual a menos K por X. La constante de resistencia del resorte, la constante de resistividad del resorte, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ya más o menos se acordaron? No deberían estar haciendo. Bueno, sí, no hagan apuntes. Luego, ya tienen las diapositivas. Ya también las coloqué en la plataforma. ¿Vale? Entonces, K es la constante de resistencia del resorte y X es la distancia que lo comprime o lo expandes. Es que yo creo que también hablamos de cambio de distancia, ¿no? O sea, de que cuánto se estiraba o se comprimía, porque Sí. tienes como una inicial que no sé qué. Sí, puedes tener una X inicial y una X final. Entonces sería del KX. Sí, es del KX. ¿Cómo se llama? ¿Dónde cae? Bueno, sigue leyendo. ¿Qué poder la X? La distancia de que tú comprimes. O sea, esta es la constante del resorte en la K.
¿Y X es que estamos Eso sería. Vamos para allá. O sea, van relacionados la energía cinética con la energía potencial. O sea, esto va, por eso les digo, entender va a replicarse después en varios fenómenos que van a ver en ingeniería. Sí. Principalmente para materiales, los materiales tienen un comportamiento por esto. O sea, cuando tú comprimes o expandes algo, estás generando un comportamiento de este tipo, ¿vale? Entonces, bueno, dice después, en lo anterior, este fx menos kx igual a menos kx se conoce como la ley de Hooke, ¿correcto? Y a la constante k de la ecuación se le conoce como constante de fuerza de resorte o algunas veces como constante del resorte. Y su unidad en el sistema es newtons metro, newtons por metro. ¿Vale? Por metro debe ser, ¿no? Newton metro, no newton sobre metro. Por. No, pues de aquí está la ecuación. Pero se cancelan los metros, ¿no? Para que quede newton. Ah, sí, la de la constante K sí. O sea, la constante K es unidades newtons por metro. Porque la fuerza en que está dada. Entonces, ¿cuánto tendrían que ser las unidades de K y de X? Newton. No, tiene que ser Acá, nada por newton sobre metro. Y X por metro. Entonces, si tengo F igual a menos KX, es igual a menos sobre metro por metro, ¿no? Menos newton. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Es una medida de la fuerza necesaria para estirar un resorte en cierta extensión. Los resortes más rígidos poseen valores mayores de K. La ecuación 1115 que está aquí es válida mientras no tengamos que estirarlo más allá de ciertos límites. Entonces, todo esto tiene límites porque recuerden que hay un límite de fractura en el cual el resorte se puede romper. Lo mismo utilizamos para varias situaciones en electrónica, en biología y en materiales, que tenemos que llevar al esfuerzo algo. ¿Para qué? Para liberar energía y para cambiar su naturaleza. ¿Sale? Entonces, véanlo desde el punto de vista hacia donde van, como ingenieros biotecnólogos. ¿Sale? Y bueno, vamos a empezar ya con el problema. También las botes de leer, pero bueno. Yo creo que aquí le dejamos. Lo voy a leer y ahí lo dejamos. Ya son 8:20, ¿no? Sí, lo voy a leer, lo revisamos rápido y ya lo vemos el viernes. ¿Vale? Dice, un resorte pende verticalmente en estado relajado. Y el cuerpo. Un bloque de masa M igual a 6.40 kilogramos está conectado a él, pero se sostiene en su lugar, de modo que al inicio el resorte no se estira. A continuación se baja lentamente la mano que sostiene el bloque, o sea, pienso estirarlo, así que el bloque desciende a velocidad constante, lo tengo ahí, aceleración cero, la tengo velocidad constante, hasta que alcanza un punto donde cuelga en equilibrio. ¿Vale? Una vez que está dada la mano, en este momento se mide el resorte y se descubre que se estiró una distancia de igual a 0.124 metros, que equivale a 12.4 centímetros, ¿no? Respecto a la longitud en estado relajado. Calcula el trabajo que durante el proceso se efectúa en el bloque A, la gravedad, B, el resorte y C, la mano. Entonces hay tres trabajos que analizar. El trabajo que ejecuta la gravedad, el trabajo que hace el resorte y el trabajo de la mano que está moviendo ahí el bloque con el resorte. Parecía 7, pero bueno, ahí nos quedamos. Continuamos la siguiente clase.